estamos otro programa más en la radio La Voz Joven. Soy Laura Hernández Esteves, estoy con Emma Esteves y con Tommy en la cabina. Y hoy vamos a empezar los programas de temática científica para los jóvenes. Y hoy estamos con Miguel Ángel González, director de Fundoro, que Fundoro es Fundación Canarias Brotada de la Historia de la Ciencia, si no me equivoco. Sí. Y con Miguel Hernández, que es colaborador también de esta fundación. Hola. Y nada, hoy es 16 de noviembre de 2022, que siempre hay que situarnos. Y para iniciar, comentar que Fundoro, dónde se encuentra, y nada, los horarios, todo lo que nos quieras decir, Miguel Ángel, sobre la fundación. Sí, nada, primero, hola. Quiero empezar por felicitar esta iniciativa de Radio Joven y que hayan tenido el interés de acercarse a Fundoro, en este caso, para hablar de ciencia, que falta hace en estos tiempos, ¿no? ¿Qué es Fundoro? Pues como tú bien has dicho, somos la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Tenemos una larga historia ya en nuestra comunidad. Nacimos en el año 91 en el Instituto Villalba Arbaz, de aquí de la Orotava, y la iniciativa correspondió a un grupo de profesores, entre los que se hallaba Miguel, que nos acompaña hoy aquí, preocupados por crear un seminario de historia de la ciencia, ¿no? Bueno, el proyecto fue creciendo y en el año 99 se creó la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, cuyo fin fundacional, cuyo objetivo principal es la difusión y divulgación de todos los estudios relacionados con la historia de la ciencia. ¿Qué es la historia de la ciencia, ¿no? Pues bien, la historia de la ciencia, como su propio nombre indica, trata de acercarse al origen de las disciplinas científicas, ¿no? Hoy en día todo el mundo sabe que la ciencia está especializada. Hay distintas disciplinas. Está la biología por un lado, está la física, está la química, está la matemática, etc., ¿no? Pues resulta que todas esas disciplinas parten de un tronco común, tienen una historia que las relaciona entre ellas. No solamente las relaciona entre ellas, sino que también las pone en contacto con la otra parte de la cultura que se suele llamar las humanidades. De tal manera que en el contexto de la historia de la ciencia no existen especialidades, sino que una de las virtudes de esta disciplina es que pone en contacto las distintas parcelas del conocimiento. Derriba, de alguna manera, esos muros de contención que existen entre las distintas especialidades, ¿no? Por ejemplo, para nosotros no tiene sentido hablar de una cultura de letras y una cultura de ciencias. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y la historia de la ciencia pues fomenta ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la Fundación? Pues hacemos multitud de actividades, ¿no? Tenemos desde cursos para profesores, tenemos exposiciones. Miguel hablará ahora de la última, que ha sido creada por él. Tenemos simposios, tenemos talleres que últimamente hemos abierto al público en general. Nosotros nacimos del mundo académico, pero nuestro interés últimamente ha sido expandirnos hacia el público en general, porque estamos convencidos que lo que hacemos puede llegar a cualquier persona, ¿eh? Entonces, una parte importante de nuestro trabajo también se refiere al estudio de las expediciones científicas que nos visitaron en el pasado, sobre todo en los siglos XVIII y XIX. En ese periodo, Canarias fue visitada por multitud de científicos que tenían intereses aquí en las islas. ¿Qué tipo de intereses? Pues en primer lugar venían atraídos por el Teide. El Teide durante mucho tiempo fue considerada la montaña más alta del mundo. El Teide además era la última imagen que tenían los viajeros que se iban al otro mundo, al nuevo mundo, ¿no? Y luego estaban las peculiaridades de la flora, de la fauna, de la vulcanología canaria, ¿no? Eso hizo que, como digo, multitud de expediciones recalasen aquí en el archipiélago. Y nosotros desde la Fundación hemos estudiado ese tema desde hace mucho tiempo. Fruto de todo ese estudio es la creación de una colección museográfica que estamos actualmente haciendo en la Fundación,
ya hemos inaugurado la primera sala, que es una sala de navegación que se llama Sala Luis Feuillé, que está abierta al público. Entonces, esta invitación que nos hacen ustedes para participar en este programa de radio, pues la verdad que nos encanta y estamos entusiasmados para acercar cada 15 días, efectivamente, pues algún aspecto de la ciencia, de la historia de la ciencia que nosotros trabajamos en la Fundación. Lo que vamos a hacer es que cada 15 días vendrá por aquí un componente distinto de la Fundación y intentará hacer nuestro trabajo más atractivo, sobre todo para el público joven, para la gente en general, pero sobre todo para el público joven, ¿no? No sé, súper bien. Siempre es interesante la parte de divulgación de una fundación. A mí me parece lo más importante, porque si no das a conocer lo que estás haciendo con la gente, no van a venir a verte. Claro. Y para venir a verte, el horario, no sé cuándo te puedes pasar por la fundación, que está enfrente del Bar Fariña. Sí, la fundación está enfrente del Bar Fariña, efectivamente, calle Calvario 17, y nosotros estamos allí todos los días desde 9 a 2 de la tarde. O sea, entonces, durante todo ese periodo, lunes y viernes, de lunes a viernes, efectivamente, pueden ir a visitar, pues, pueden ir a visitar la fundación, pueden ir a vernos, pueden ir a preguntarnos lo que quieran. Okay. Tenemos una biblioteca magnífica también, que se puede consultar cualquier volumen de los que tenemos allí. Tenemos la colección museográfica y una parte que es visitable, que es la sala Luis Feuillé, que recrea el interior de un camarote de un galeón del siglo XVII. Y luego tenemos, en el patio, actualmente está expuesta la exposición de la que hablará Miguel ahora. La idea es renovar las exposiciones y que cada cierto tiempo haya una exposición distinta expuesta allí, exposiciones temporales, ¿no? Y como digo, las puertas están abiertas, no solamente para ver lo que tenemos, sino para hacer cualquier pregunta que quieran hacernos y cualquier cosa que les pueda interesar. Nosotros estamos allí para, efectivamente, como dices, divulgar nuestro trabajo. Si no se puede amar aquello que se desconoce, ¿no? Entonces, nuestra primera obligación es difundirlo, ¿no? Hacer divulgación. Y después, intentar conseguir que la gente joven se acerque al proyecto. Porque nosotros ya nos vamos haciendo un poquito mayores y la institución debe seguir. Y que siga o no, está en manos de ustedes, de la gente joven. Entonces, para eso, primero tienen que conocer el proyecto. Yo estoy seguro que una vez que lo conozcan, habrá mucha gente que se sume a él, porque les va a gustar. Y después, pues que tiren del carro más adelante, porque, como digo, el tiempo pasa para todos y para nosotros también. Sí, bueno, y nosotras, por ejemplo, como jóvenes, ¿de qué manera podríamos participar en la fundación? Yo lo primero que les aconsejaría es acercarse a la fundación, y descubrir algún tipo de interés que pueda ser atractivo para ustedes. Hay multitud de facetas en las que podrían intervenir. Podrían intervenir, por ejemplo, en los talleres, primero como participantes y después, pues incluso como colaboradores en los talleres. Podrían preparar algún proyecto que se refiera, por ejemplo, a una especie de mini exposición que nosotros después les haríamos un hueco en la fundación. Podrían participar en los seminarios también, ¿no? Yo creo que primero es una faceta de aproximación, ¿vale? Y después, cuando ustedes conozcan la fundación, vean lo que se hace allí, estoy seguro que habrá alguna faceta que les interesará y que ustedes mismas nos propondrían esa participación. Mira, otra cosa, yo no sé exactamente qué relación tienen ustedes, aparte de la radio, con el resto de las actividades que se hacen aquí en la Casa de la Juventud. ¿Ustedes tienen otro tipo de...? La verdad es que no me considero una persona muy activa en las actividades de la Casa de la Juventud. También, no sé si es por el límite de edad, porque ya tú y yo tenemos, tú 21 y yo 23, y algunas de las actividades, por ejemplo, creo que se iban más mayores. Me dice tu amiga a lo mejor más mayores, pero he visto como actividades con límite a lo mejor de 16, claro, depende. Pero yo, por ejemplo, haciendo el máster y tal, no te da tiempo de ir y venir. Claro. Hasta 35, gracias. Claro, Tommy. Es que eso me extraña que esté tan limitado a una edad
tan corta. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, podría haber más intercambio entre las actividades que se hacen aquí y las que nosotros podemos ofrecerles. Claro. Es decir, nosotros tenemos todo un conjunto de exposiciones, no solo esta de la que yo hablaré ahora, sino muchas otras. Incluso alguna vez hemos montado una exposición aquí. Sí, sí. Pero, por ejemplo, yo no sé si aquí alguna vez hacen algún tipo de charla científica. Me temo que no. ¿Por qué? Pues porque esto que está hablando Miguel Ángel sobre el tema de la separación de las culturas, parece que la cultura solo tiene que ver con las cosas relacionadas con las humanidades, Sí. y la ciencia permanece totalmente al margen. Justamente este tipo de cuestión es la que nosotros intentamos combatir con, bueno, relativo éxito, digamos. Porque ustedes han estudiado recientemente y saben que, por ejemplo, en las asignaturas de historia o tal, apenas hay, Historia de la digamos, ciencia. menciones a la ciencia, como si la ciencia no hubiera jugado ningún papel en el desarrollo social, económico y tal de los países. Es una cosa absolutamente demencial, ¿no? Y entonces, bueno, este tipo de cosas son las que intentamos combatir. De hecho, nosotros, una de nuestras actividades en su momento fue desarrollar una asignatura que se llamaba justamente Historia de la Ciencia, e hicimos un currículum de la asignatura y publicamos un libro sobre Historia de la Ciencia. Lo que pasa es que, bueno, eso fue en una época en que había muchas optativas en la enseñanza secundaria y eso ya desapareció, ¿no? Pero quiero decir que el tema este de la imbricación de la ciencia dentro de la actividad cultural es algo muy deficitario, ¿no? A ver, hay que decir que esto que está comentando Miguel, que la ciencia no tiene arraigo en la sociedad, es un problema grave y que todo el mundo debería implicarse en aportar soluciones, ¿no? También los científicos, ¿eh? Porque los científicos durante mucho tiempo, Sí, y esto hay que hacer autocrítica, pues han estado de espaldas a efectivamente, divulgar sus conocimientos y exactamente, acercarlos a la y hacer, gente. y hacer divulgación científica es muy difícil. Es muy difícil porque tú cuando te diriges al público en general para hablar de un tema que es complicado, tienes que tener una preparación para hacerlo. Por ejemplo, nosotros ahora, en el mes de marzo, vamos a organizar en la Fundación una jornada sobre mecánica cuántica, ¿no? Yo estoy seguro que cuando determinadas personas oyen hablar de mecánica cuántica, pues salen unos sarpullidos en la piel porque dicen, oh, mecánica cuántica, eso solo está al alcance de unos pocos entender eso, ¿no? Bueno, nuestro reto es intentar trasladar al público un mensaje sobre la mecánica cuántica que sea comprensible, ¿vale? Que sea comprensible, pero que guarde también cierto rigor académico, ¿no? Para no convertir la mecánica cuántica en lo que no es mecánica cuántica, que sería una fiesta, un jolgorio, ¿no? Entonces, esa tarea es complicada. Por eso nosotros nos esforzamos en intentar hacerla, ¿no? En intentar llevar a la sociedad temas científicos que de por sí son complicados, pero que tú tienes que hacerlos asequibles a la gente, ¿no? Y para eso, pues nos valemos de instrumentos como son, pues acercar esas charlas, como está diciendo Miguel, a distintos lugares. Por ejemplo, ahora tenemos en mente intentar acercar charlas científicas a un bar de la Orotava, por ejemplo, para que la gente, cuando se está tomando un café o cuando se está haciendo uso de su tiempo libre, pues pueda oír alguna charla sobre un tema científico que en principio cree que no va a entender, pero que después cuando lo oye a personas profesionales de la divulgación científica, pues dice, contra, pues no era tan complicado, ¿no? Entonces, también otra de las cosas que nosotros hacemos es las exposiciones que comentaba Miguel. Nosotros tenemos una colección de exposiciones que las convertimos en itinerantes, que circulan no solamente por los colegios, sino que también podrían circular por las instituciones culturales. Solo basta solicitarlas a la Fundación, ¿eh?
tenemos exposiciones de todo tipo, tenemos, creo recordar, no sé si son 17 o 18 exposiciones, de temas muy variados que nosotros prestamos a las instituciones que nos las soliciten para que sean exhibidas pues, en ferias de la ciencia, en el Día de la Mujer, no sé, hay diferentes conmemoraciones que se complementan con algunas de estas exposiciones, ¿no? También desde los institutos en ocasiones nos solicitan alguna conferencia para hacer, como dice Miguel antes, si ustedes aquí desde la Casa de la Juventud nos solicitan un día que quieren hacer una charla sobre un determinado tema y nosotros tenemos personal para hacerlo, pues nosotros vendríamos a hacerlo sin ningún problema, ¿no? Y también hablar sobre ciencia y teatro. Sí, ciencia y teatro, porque otra de las facetas que nosotros hacemos es usar el teatro como vehículo para divulgar la historia de la ciencia. Entonces, eso lo hemos hecho en el pasado con una obra que hizo el grupo Teatrejo sobre Galileo. Okay. Y ahora, por último, tenemos una obra que ya hemos representado en 3 ocasiones y que el día 26 de noviembre será representada también aquí en La Orotava, en el Liceo de Tahorro. Se llama 4 corazones con freno y marcha atrás, de Jardier Poncela. También está a cargo del grupo Teatrejo y es de asistencia libre. Será el sábado 26 de noviembre en el Liceo de Tahorro a las 7:30 de la tarde. ¿De qué trata la obra de...? Bueno, esto te lo explica Miguel, que yo ya Bueno, he hablado mucho, la de 4 corazones con freno y marcha atrás. Yo estoy por verla. Ah, por verla. Va. Bueno, pues entonces te la cuento yo. 4 corazones con freno y marcha atrás es una obra de Jardier Poncela que trata sobre la búsqueda de la inmortalidad. Entonces, es una obra muy divertida porque se trata, en principio, no voy a contar demasiado para no quitar ganas de verla, pero se trata de un grupo de personas que al principio están entusiasmadas porque una de ellas ha descubierto la pócima de la inmortalidad. Okay. Pero ¿qué pasa? Que a medida que disfrutan de esa inmortalidad, pues van descubriendo que el ser inmortal no todo es felicidad, sino que hay algunos aspectos que no son tan deseables, hasta tal punto de que llegan a la conclusión de que pasado un tiempo muy largo, quieren volver a ser mortales. Entonces yo en la presentación que suelo hacer con el director de la obra, con Manolo García, del grupo Teatrejo, suelo indicar que no se dejen llevar por las apariencias, porque cuando uno ve la obra, puede llegar a la conclusión de que tiene ganas de morirse. Entonces yo suelo decir que no se dejen llevar por la sensación que tienen en ese momento, porque vivir sigue siendo maravilloso. Bueno. La verdad es que estoy fascinada con todo lo que hacen. Con todo lo que hacen, me parece un abanico enorme. No conocía ni la mitad. No, yo lo de la biblioteca científica tengo que ir. Ahora me ha dado como ilusión de ir. Cuando quieras. Además ahora estamos implicados en la mejora de la biblioteca porque hemos conseguido al fin integrar la biblioteca en la red de bibliotecas canarias. Okay. Con lo cual ya estamos dentro del circuito. Sí, se pueden hacer préstamos, me imagino. Claro que sí. No tenemos todavía automatizado el sistema de préstamos, pero vamos, cualquier persona de aquí a La Orotava que vaya por allí, pues se le puede dejar cualquier libro que necesiten, claro. Y aparte de buscar libros, también hay que ir a ver la exposición de Miguel Hernández. Exacto. Por favor, cuéntanos cómo surgió, por qué la idea, cuántas horas de trabajo hay detrás. Bueno, yo soy una persona ya jubilada, por lo tanto dispongo de muchísimo tiempo. Entonces, como Miguel Ángel comentaba en la presentación, digamos, esta exposición surgió de lo que se llama aburrimiento creativo. Y entonces, bueno, yo había un tema que me había a mí obsesionado durante un cierto tiempo e intenté, cuando estaba en la fundación, que dirigía una colección de libros que se llama, Materiales de Historia de la Ciencia, pues quise hacer un librito sobre un tema que es el tema de la edad de la Tierra. Entonces, esto es un asunto que, digamos, a lo largo de la historia, pues tiene su enorme importancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque
en la tradición judeocristiana se introduce por primera vez la idea de que el tiempo tiene una flecha, es decir, discurre linealmente. En épocas anteriores había una concepción del tiempo como algo cíclico, que se repetía, etc. Pero en la tradición judeocristiana y en concreto en el cristianismo, pues digamos hay una fecha fundamental que es el nacimiento de Jesucristo, y entonces para la Iglesia resultaba importante, o en esta tradición, fijar su fecha, es decir, cuándo ocurrió. Entonces, ¿mediante qué procedimiento se podría datar la edad del mundo? Hay que recordar que en esa época nadie discutía que el mundo lo había creado Dios y que en consecuencia tenía un inicio. Entonces, bueno, ¿cómo calcular la edad de la Tierra? Pues bueno, pues hay distintos métodos, pero uno de ellos y fundamental es utilizar el libro de la creación, el Génesis, la Biblia, entonces ir recorriendo desde la época de la creación, las distintas personas que se mencionan en el relato bíblico, etc. Y cuántos años vivieron y ya vas quitando, claro. Todo este tipo de cosas pudo hacerse, y la hizo un arzobispo que se llamó James Ussher en su momento. Y dató la fecha de la creación en el año 4004 antes del nacimiento de Jesucristo. De forma que cuando lo hizo, siguiendo esta cronología bíblica, el mundo y la tierra tenían 6.000 años. Entonces era así, tenía 6.000 años. Bueno, digamos que a lo largo de la historia este asunto empezó a ponerse en cuestión desde el punto de vista filosófico por filósofos como, en fin, así muy conocidos, Descartes, Buffon, Kant, etc. Y entonces, en principio, lo que hacían era suponer a modo de hipótesis que en realidad el mundo podía haberse creado de otra forma, mediante las leyes de la ciencia, etc. Pero solo a modo de hipótesis, ¿no? Porque uno no podía ir en contra de lo que era el dogma, etc., salvo o so pena de tener algunas posibilidades de complicaciones, ¿no? Bueno, entonces, digamos que esto, desde el punto de vista así filosófico, etc., había unos intentos de mostrar que la Tierra tenía que tener una edad mucho mayor, ¿no? Pero no solo esto, sino que también la propia Tierra hablaba, porque los procesos que tienen lugar en la Tierra pues fueron estudiados por geólogos, etc., y llegaron a la conclusión de que para que se depositaran los estratos, etcétera, todo este tipo de cosas, para que surgieran las montañas, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones, tenía que discurrir o tenía que haber muchísimo más tiempo. Entonces, la edad de la Tierra, digamos, empezó a dilatarse. En la tradición católica, digamos, la Biblia siempre se ha tomado no al pie de la letra, ¿no? A diferencia de la concepción así protestante, etcétera, que defiende la literalidad de la Biblia. Y entonces en la tradición católica se más laxo y no había tantas colisiones. Pero bueno, la cuestión es que, digamos, este asunto de la edad de la Tierra fue dilatándose y entonces los procesos geológicos requieren una enorme cantidad de tiempo y entonces ya la edad de la Tierra no se medía por 6.000 años, sino por millones de años. Bueno, al hilo de todas estas cuestiones pues va surgiendo la idea de que la Tierra tiene su historia, el universo tiene su historia, y no solo la Tierra, sino también los seres vivos. Y entonces se va instalando la idea de que las especies no son fijas, sino que hay un proceso evolutivo y que unas descienden de otras y tal. Entonces la idea de evolución se va instalando, etc. Y bueno, eso culmina pues, básicamente con Darwin. Y nosotros en la exposición pues lo que hacemos es un recorrido desde esto que yo estoy contando, desde la cronología bíblica, pasando luego por las reflexiones de los filósofos como Descartes, Kant, etc. Luego el tema de los geólogos y el tema de la biología en Darwin. Entonces dedicamos una serie de paneles a todo este asunto. Pero la época de Darwin es a finales del siglo, bueno, mediados y finales del siglo XIX, y entonces en esa época se habían producido en el campo de la física dos grandes
avances, dos grandes unificaciones. La unificación de Newton, ¿no?, que mostraba que la física en la Tierra y en el cielo respondían a las mismas leyes, ¿no?, que son las famosas leyes de la gravitación de Newton, etc. Y luego otro proceso de unificación, que es el proceso mediante el cual se consigue mostrar que la electricidad, el magnetismo y la óptica, o sea, la ciencia de la luz y tal, son una misma ciencia. Eso es lo que se llama la unificación del electromagnetismo, que la llevó a cabo Maxwell también en el siglo XIX. Entonces, en ese momento, cuando Darwin hace también una unificación, de que los seres vivos, digamos, proceden de unos de otros, etc., su teoría, que es también otra teoría unificadora, pues digamos, las cosas están así. Pero en ese momento, un famoso físico que se llamó Lord Kelvin, que era el patrón de la física, el que más sabía física en ese momento, se decide a plantearse un problema, y es a determinar con más exactitud, siguiendo las leyes de la física, la evolución y la edad de la Tierra. Y en concreto preguntarse por qué brilla el Sol. Es decir, esto es algo que estamos totalmente acostumbrados a tener el Sol ahí, y seguro que como es una cosa tan común, nadie se interroga sobre las cosas comunes, sino sobre las cosas extrañas, ¿no? Pero esta interrogación se la planteó él, es decir, ¿cómo suministra energía al Sol y cómo brilla? Y entonces lo que hizo fue intentar explicarlo usando las leyes que se conocían en ese momento. Y al hacer el cálculo, determinó que la edad del universo era más corta de la que necesitaban los biólogos, en concreto de la que necesitaba Darwin para que la teoría de la evolución se pudiera producir. Darwin se pegó bastante para poder publicar el libro. No sí, tuvo sus dificultades, entre otras cosas porque entraba en colisión con una idea, y entonces, bueno, él necesitaba tener todo un conjunto de pruebas porque era un científico absolutamente concienzudo, etc. Él hizo un viaje, que es el famoso viaje del Beagle, que nosotros lo recreamos también en la exposición, que duró 5 años. Hay que ver, por ejemplo, si uno mira el camarote, aquel que había ahí, los camarotes de la época de Darwin serían un poco mejores, pero tampoco creo que mucho mejores. Y entonces estar 5 años... Eran peores. O peores. Estar 5 años en un barco viajando y tal, sometido en unos cascarones allí que se movían, o sea, tenía que ser una verdadera epopeya. Entonces él hizo un recorrido, digamos, por desgracia no pudo recalar aquí en Tenerife, pasó por Tenerife, pero había un episodio de peste y tal, y entonces no pudieron bajar porque él quería bajar y visitar el Teide, como decía Miguel Ángel, ¿no?, que era un atractivo científico importante. Y bueno, entonces digamos que Darwin se sentía enormemente preocupado cuando vio los artículos que publicó Lord Kelvin, porque él sabía que Lord Kelvin no era cualquier persona, sino que era el que más sabía de ciencia en la época. Y entonces, bueno, pues hubo como una colisión. Pero hay que tener en cuenta que en la época de Lord Kelvin, digamos, solo se conocía pues una serie de fuentes de energía. La energía gravitacional, el calor y la combustión. Pero si uno pensaba que en el Sol se estaba quemando algo así como petróleo o carbón o cosas por el estilo, eso no tiene ningún sentido. Entre otras razones porque ya se había observado que los elementos que había en el Sol no tenían nada que ver con estos que estoy mencionando, ¿no? Y además que si las reacciones fueran de este estilo, químicas, el Sol se hubiera agotado ni se sabe cuánto tiempo, ¿no? Entonces, claro, había ahí un grave problema. No se sabía, no había una razón clara de cuál era la energía responsable de esto. Bueno, todo esto se solucionó, para no enrollarme más, se solucionó a principios del siglo XX porque se descubrió la radiactividad. Y además se desarrolló una teoría, que es la teoría de la relatividad, donde se mostró que la energía y la masa están relacionadas y es igual a mc², de forma que en los átomos hay almacenada una cantidad de energía gigantesca, que es la energía mediante la cual se consigue explicar cómo
cómo brilla el Sol, ¿no? Que es un proceso de fusión nuclear. Entonces, bueno, en la exposición lo que nosotros hacemos en 17 paneles es hacer este recorrido que les he mencionado. Y nada, yo creo que de una forma bastante amena, atractiva y escueta. Yo quiero hacerle una propuesta a ustedes, si puede ser. Claro. Podríamos lanzar una cuestión para que las personas que nos oyen pensaran en esa cuestión y desvelamos la solución en el próximo programa. Como saber y ganar, que hacer la pregunta me gusta. me parece una buena iniciativa. Sí. Bueno, pues yo voy a plantearla. Miguel ha dicho que Darwin se sintió muy preocupado cuando se enteró que Lord Kelvin había llegado a la conclusión de que la Tierra tenía una antigüedad de 6.000 años, ¿no? Porque él necesitaba tiempo para que su teoría de evolución por selección natural pudiese actuar. La pregunta que yo quiero lanzar es, ¿y eso por qué? ¿Por qué la teoría de evolución por selección natural necesitaba tanto tiempo para que fuese eficiente, para que pudiese funcionar? Hay una razón para que eso sea así. Y yo me gustaría que la audiencia reflexionara sobre la solución a esta pregunta. Es decir, ¿por qué, repito, por qué era tan importante para que la teoría de evolución por selección natural de Darwin, por qué era tan importante el tiempo para que esa teoría fuese realmente eficiente? Entonces, si les parece, en el próximo programa la persona que venga desvelará el misterio. Ya saben, chicos, chicas, hay que ponerse a investigar. Y hoy hemos estado en La Voz Joven con Miguel Ángel González y Miguel Hernández de la Fundación Canaria Orotava, Historia de la Ciencia Fundoro. Tienen la exposición de Miguel de 9 a 2 de lunes a viernes. ¿Correcto? Enfrente del Bar Fariña, no tiene pérdida. Muchísimas gracias por haber venido, por haber inaugurado estos programas. Y pues gracias a mi compañera Laura, a Tommy, que siempre está ahí. Y bueno, yo soy Emma. Muchísimas gracias por escucharnos. Y no se olviden que en 15 días viene la siguiente píldora. Muchísimas gracias. A ustedes.